Bueno, primeramente, bueno, gracias a mi oficina y gracias la paciencia de Henry Márquez y Alfonso Molina, porque creo que les traje un dolor de cabeza, porque no sé si el destino no quería que yo dé la charla acá, pero por fin, bueno, lo pude hacer, y así que y gracias también a algunos de los compañeros filatelistas que también pudieron resolver que se pudiese suplantar ese día. Así que bueno, les agradezco a ambos por darme la oportunidad de poder compartir esta charla, este taller de algo de que nos apasiona, que es la filatelia, y más en los periodos en los cuales uno, bueno, investiga y le saca gusto, se divierte con esto. Eh, Vengo, bueno, a ofrecerles algo que en sí es una serie bueno, de Argentina, que es Próceres y Riquezas 3, y lo voy a poner como ejemplo, voy a empezar como una saga. Ustedes saben, voy a tomar un ejemplo, ¿no?, de alguna saga de una película, por ejemplo, supongamos que muchos lo han visto, que es El Padrino, que El Padrino tiene tres partes, ¿no? 1, 2 y 3. Y yo creo que con la serie de Próceres y Riquezas pasa algo parecido. Voy a arrancar la serie de Próceres y Riquezas 1 de 1935, que bien lo ha explicado, se ha especializado mucha gente, en especial Petillani, pero observamos aquí esta serie donde mostramos los próceres, ¿no? Vemos a Rivadavia, Moreno, Güemes, y las riquezas como la agronomía, las lanas, el algodón, el petróleo, la uva, etc. Digamos que sería la primera película de esta saga, de la serie de Próceres y Riquezas. Porque después pasamos al año 1954 y sale la segunda serie de Próceres y Riquezas. Pero ya, fíjense, con otro formato, con otro diseño, con otro tipo de impresión. Seguimos con los próceres, podemos saber a Bron, podemos saber a Meguino, podemos saber a Hernández, pero también ya vamos viendo riquezas y lugares turismo, como, bueno, Mar del Plata, ¿sí? El puma, que es el animal, la llama. Entonces, es como que se mostró otro tipo de diseño, otro tipo de formato y impresión en esta serie de Pues y Riquezas 2, cambiando con respecto a la 1. Pero ya llegando al año 1969, el día 15 de abril de 1969, bajo el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía y su ministro de Economía, Adalbert Bacena, se decidió reemplazar el signo monetario, es decir, los pesos, moneda nacional que vimos antes en la serie Próceres y Riquezas 2, pasan a ser reemplazados por los pesos ley 18.188. Quiere decir que un peso ley, que los 100 pesos moneda nacional van a pasar a ser un peso ley. ¿Y qué pasó? Bueno, fue las crónicas, y ustedes, algunos que fueron contemporáneos a esa época, es que fue medio una locura, ¿no? Los ciudadanos decían que volvían al ejercicio matemático de la reducción de decimales, y la idea de quitar dos ceros a esas sumas que habitualmente se encontraban en los bolsillos de los argentinos, bueno, fue muy, muy complicado, pero eso fue en todos los aspectos de la política, y justamente de todo lo que era material del Estado iba a cambiar de signo monetario. En este afiche que estoy mostrando, fíjense en que ya en lo que son billetes argentinos hay un nuevo diseño, hay un nuevo valor monetario, pero también vamos a tener que hay billetes resellados. Esto también va a pasar lo mismo en lo que va a ser el correo argentino, en lo que va a ser la dinámica también en los valores faciales del correo. O sea, cambia todo lo que es signo monetario, en todo cambió en ese momento, y fue también un dolor de cabeza para Casa de Moneda, porque tenía que volver a reproducir todos esos valores que tenían antes con un signo monetario, cambiarlos por este nuevo peso ley. Y llegamos a esta serie, que es la que voy a presentar, que es la tercera de la saga, ¿no? La parte 3, diríamos, de esta serie de Próceres y Riquezas,
que arrancó en el año 1971 y se desmonetizó el último sello en el año 1985. Y fíjense, también ya con un cambio de diseño más moderno, vamos a tener próceres de tamaño, digamos, reducidos, como los Belgrano, San Martín y Brown, pero también vamos a mostrar riquezas como Bariloche y monumentos y sitios como, por ejemplo, la Basílica de Luján o el Congreso. Acá tenemos más todavía, son más de 60 sellos la serie, y los sellos revalorizados, los resellados que encontramos ahí abajo, que son solamente 3, que después los vamos a ver bien en su desarrollo. Bueno, yo no quiero aburrirlos porque es mucho, digamos, son 60 sellos, no voy a explicar cada uno cómo es, digamos, a nivel de las características técnicas, simplemente quiero tomar lo rico de esta serie, lo simpático que tiene, ¿no? Lo lindo de divertirse de la investigación. Entonces, yo lo voy a hacer a nivel de 3 puntos. Primero, el origen del papel, que es fundamental. Segundo, la trama del papel para ver, bueno, cómo se fabricó ese papel y qué características tiene. Y después el encapado en el papel, su presentación y acabado, y después clasificados por su reacción a la luz ultravioleta. El origen del papel para la impresión de esta serie fue hecho en Celulosa Argentina, una empresa argentina de muchísimos años en nuestro país, justamente cuya fábrica se encuentra en Zárate, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Este lugar, ya que tenía varios lugares también en Argentina en la fabricación de papel, justamente era destinada para la producción masiva de papeles encapados o estucados y papeles filigranados con la marca de agua para la impresión de documentos y valores. Es decir, de celulosa salía todo lo que era para los valores del Estado. En el año 61, la empresa esta celulosa argentina hace un convenio con la firma Wiggins Tapes Limitada de Inglaterra y nace Witzel Sociedad Anónima. Aquellos que, bueno, estudiamos Poesis y Riquezas 1, sabemos que la Wiggins Tapes era fabricante de la primera tirada de papel importado inglés del año 35. Bueno, se unió en el 61 con celulosa y se crea Witzel. Su planta fabril se va a colocar anexa al lado de la de Zárate y va a producir papel a partir del año 1973 para timbres postales. Esta es una foto de la fábrica del papel ubicada en Zárate, en la provincia de Buenos Aires, perteneciente a la firma Celulosa Argentina Sociedad Anónima. De esta fábrica proviene todo lo que es el papel para en ese momento, en esa época, la impresión de timbres postales. ¿Cómo es la trama del papel? Bueno, antes, o sea, hasta el año 1970, es decir, aquellos que estudiamos la serie de Poesis y Riquezas 1, 2, o sea, casi todas las series ordinarias y conmemorativas, se trabajaba con un tejido ligamento simple o de tafetán y también el de sarga, es decir, se producía un ligamento multicapa o doble tela, también llamado doble capa. Es decir, de una sola capa, tafetán y sarga, hay un juego de hilos transversal, uno en dirección a la máquina, entrelazados con otro juego en dirección mismamente a la máquina misma, ¿sí? Era entrelazado uno con respecto a la otra, transversal y vertical. En cambio, a partir de los 70 se va a encontrar un doble capa, es decir, dos juegos de hilo transversal a la máquina, uno encima del otro, entrelazadas, con un juego de hilos en dirección a la máquina, dos transversales y uno en dirección a la máquina. Es decir, que las tramas a partir del año 70, vamos a ver tramas rayadas. Las tramas grenelas, granuladas, fueron debidos a este tafetán y sarga que se dejó de usar o de fabricar justamente en la mesa plana de la máquina de fabricar papel a partir hasta los años 70. Después de los 70 empezó esta técnica que fue la doble capa, por eso fundamentando el porqué de, vamos a ver, el papel de tramas rayadas. Las tramas vistas en estos sellos postales impresos en este papel fueron fabricados tanto por Celulosa como Witzel, de estas dos empresas, y van a ser todos papeles rayados, algunos con tramas invisibles,
pero quise fundamentar el tema técnica de cómo esos hilos de las telas de la mesa plana de la fabricación de papel, por qué fundamentaba que se veían rayados y no viene como se veían en las dos series anteriores. Pues si riquezas 1, la 2 y la mayoría de los conmemorativos de esa época también. Los papeles impresos por la fábrica celulosa, debido al estudio de las épocas en que fueron los matasellos y la circulación, vamos a ver que la trama rayada del papel se verá en el frente del sello a la luz. Todos esos papeles celulosa, se ve una trama rayada en frente del sello. Los papeles impresos por la fábrica Witzel a partir del 73, esa trama rayada se va a ver en el dorso, en la mayoría bien visible y otros menos a trasluz, pero se va a poder ver. Por eso esa diferencia de poder establecer también un papel celulosa con un papel Witzel, debido a su rayado, uno en el frente y otro atrás. Si vamos al tema de los encapados, definición del aspecto en la preparación del papel, fue justamente para mejorar la calidad del papel, tanto en su presentación como en la impresión. Es decir, se lo somete a procesos que hacen que la superficie tenga un acabado especial. Y entonces, en esta época hay que saber definiciones técnicas así rápidas, porque tampoco un encapado es totalmente distinto a los encapados que veíamos antes, los famosos tizados. Bueno, este es otro tipo de presentación, otro tipo de encapado que es más un aglutinante. Acá lo podemos saber según los encapados por su clasificación por el brillo. Tenemos un papel brillante, un lustroso tipo ilustración, ese papel tipo revista que vemos. Fíjense en la foto el brillo que emana con respecto a la luz, ¿sí? Ese encapado, que se fabricaba el papel, y después aparte se hacía el encapado, ¿sí? Con otro tipo de máquina. Entonces eran sustancias químicas que se unían papel con aglutinantes, y una vez terminado ese proceso se pasaba un calandrado. Ese calandrado eran rodillos, llamadas lisas, muy calientes, y se lo pasaba en forma muy intensa hasta obtener ese brillo. Es el ejemplo cuando pasamos una plancha caliente sobre un papel o sobre el diario y vemos que esa plancha caliente lo pasamos varias veces, vamos a ver que ya se nota un tipo de brillo en el papel. Bueno, debido justamente a esa acción mecánica. Después tenemos el papel semibrillante, una escala menor, que le decimos satinado o tipo glacé, el papel glacé que veíamos en las librerías, ¿no? Cuando íbamos al colegio, es un papel de menor brillo, donde tenemos el mismo compuesto, un poco más blanco, este compuesto químico aglutinante, pero que la calandra, digamos, este proceso fue, digamos, menor, fue más ligero, y por eso obtenemos un papel con otro tipo de acabado. Y el papel mate sin brillo es, si bien tiene encapado, porque tiene encapado, su superficie es áspera, es un mate opaco, y ahí no pasó el paso por los cilindros, ¿no? Ese proceso de calandrado. Justamente tenemos, ¿y por qué lo decimos? Porque cuando vamos a la lámpara UV, se observa la fluorescencia o fosforescencia sobre el papel neutro. O sea, hay un encapado, pero no justamente con ese proceso de calandra, y por eso no obtenemos la brillantez. Digamos que podemos observar tres papeles con acabados brillante o papel lustroso muy brillante, semibrillante, tipo glacé, y el papel mate sin brillo. Ahora les voy a mostrar en estos tres videitos que hice, cómo se pueden ver la reacción del encapado que está frente en el sello a través por su reacción a la luz ultravioleta. Primero observamos el FN, fíjense que frente vemos un azulado y cuando ponemos atrás vemos un color neutro. Ese encapado es fluorescente y el cuerpo es de papel neutro, o sea que no tiene blanqueador óptico. Cuando hablamos de FF, tenemos el frente fluorescente y cuando lo damos vuelta, el cuerpo de papel sí tiene blanqueador óptico, o sea que tiene partículas fluorescentes. Por eso decimos FF, ¿sí? Cuando hablamos de FF, obtenemos la diferencia en el dorso a través de los dos. Y este es el fosforescente. Fíjense en el frente muy amarillo,
reacción típica del papel fosforescente, la fosforescencia, y cuando lo damos vuelta obtenemos el neutro, el papel neutro, o sea, un frente fosforescente y atrás el cuerpo papel neutro sin ningún tipo de blanqueador óptico. Y pasamos al famoso neutro. El neutro no tiene encapado, es sin encapado, no hay reacción a la luz UV. Fíjense que comparo un fluorescente con un neutro, y cuando vamos y lo damos vuelta, aparece el neutro comparado con el neutro de enfrente y el neutro de atrás. O sea que si es un NN, el 60 pesos. Un poco visualmente para que podamos ver las diferencias entre la clasificación muy al ras por arriba de los papeles, la parte técnica, es decir, el tema de la trama, porque tenemos una trama rayadas en todos estos sellos, la luminiscencia del papel, los encapados, los acabados, porque son algunos muy brillantes, otros semis y otros mate, y por último vimos el neutro. Vemos la estructura general de la serie. Fíjense que son 61 emisiones de valores faciales, 61 sellos. Estructurado para hacerlo más dinámico, trabajé con sellos de proce de tamaño reducido o menores, que son los sellos de menor tamaño, los sellos de tamaño medio, y después vamos a ver el último, los sellos de tamaño grande. Los clasifiqué según el tamaño. La serie en su emisión original es sin filigrana, pero ¿qué es lo que pasó? Después, en algún momento, y eso está en los documentos de las revistas de postas argentinas del Correo Argentino, es que Casa de Moneda se queda sin papel, ¿sí? Se queda sin el papel de sin filigrana. Entonces fue reemplazado por otros debido a la demanda de la impresión, y por eso aparecieron estos con filigrana Casa de Moneda. Y solamente uno, en el resellado, va a aparecer con filigrana Sol RA. Es decir, de una estructura vamos a tener sin filigrana, filigrana Casa de Moneda y filigrana Sol RA1. ¿Cuáles son las técnicas de impresión que vamos a tener? Vamos a tener hueco grabado, offset, y solamente una grabado en acero. El resto, con filigrana, lo mismo, hueco grabado y offset. Y fíjense en lo que también yo mostraba acá, perdón, fíjense en que las tramas, ¿no? Todas tramas rayadas, combinando con una que es trama invisible, todas tramas rayadas, tanto en el frente, y todas son lado mayor al sello como el lado menor. Y las últimas son con filigrana redonda, filigrana ovalada, el famoso mate fiscal y el filigrana Sol RA, para el lado menor. Todo eso, bueno, lo vamos a ir viendo de a poquito en el transcurso de la explicación, pero quisiera un golpe así de impresión de cuál es la estructura de la serie, ¿no? Bueno, empezamos con lo de tamaño chico, el tamaño reducido. Fíjense, en arranco con el de 25 centavos San Martín, color sepia marrón. Tiene 27 milímetros entre dentado y dentado y unos 19,5. Pero ¿por qué por qué arrancamos con el de 25 centavos? Porque también, debido a los documentos del Correo Argentino, y en las revistas de postas argentinas, se toma este valor de 25 centavos como, digamos, el primero de la serie de papel de Proesis y Riquezas 3. Y arranca con una novedad, arranca con el primer papel fosforescente que va a venir a la Argentina, junto con el conmemorativo que nos habla justamente de la introducción de la electrónica en la explotación postal. Este se le va a llamar el sello electrónico. ¿Y por qué se le va a llamar sello electrónico? Justamente porque el 30 de abril del 1971, un equipo electrónico destinado a procesar miles de piezas postales diarios viene con la firma del aparato que es Telefunken, Alemania, y su función era justamente, después de una posterior recolección de los buzones, facilitar su posterior tarea de clasificación. Este sistema, el de Telefunken, que vino de Alemania, requería que la correspondencia tenía que ser franqueada con timbres postales fosforescentes, ya que el mando electrónico se orientaba en la detección de esos timbres, o sea, justamente era una guía ese papel fosforescente para la automatización.
Lo que tienen timbres comunes no fosforescentes, fíjense en esta curiosidad, eran apartadas y quedaban para ser procesadas por medios normales, ¿sí? O sea, se apartaban y los mismos operarios clasificaban justamente esos sellos no fosforescentes. Por eso empieza todo una corriente de fosforescencia y por eso decimos que este es el papel llamado sello electrónico. Y arranca con un papel importado, que es el papel importado alemán. Si la máquina es alemana, el papel también tenía que ser alemán. Y es un papel realmente con una fosforescencia muy fuerte, porque vamos a ver después que tanto Celulosa Argentina como Huitzel no se van a quedar atrás y también van a hacer papel fosforescente, pero este es un papel muy especial, porque ya a la trasluz veo un guillet, digamos un cuadrillé, que me va a notar la diferencia que tiene con respecto a los otros papeles fosforescentes respectivamente en su trama. Y tiene complementos derecho-izquierdo que después también los vamos a ver. También salió este 25 centavos, ya le dije, en trama invisible con papel celulosa, y salió también en Huitzel, pero solamente con un ligero rayado. O sea, observen que ya, teniéndose en la cabeza de uno, que ya tengo como tres clasificaciones, ¿no? Un cuadrillé que veo a trasluz, un invisible y después un ligero rayado al lado menor. O sea, ya tengo los tres papeles de 25 centavos fosforescentes. Vamos a el 6 centavos. Todo el mundo creía, digamos, que este 6 centavos era el primero de la serie. ¿Por qué? Porque justamente aparece un 10 de agosto del 70, antes que el otro que apareció en el 71, y aparece abajo del 6 centavos, si se fijan, ley 18.188. Pero siempre yendo a los documentos y a las fuentes, dice que toma el 25 como primer sello realmente que abre la serie de Precios y Riquezas 3, el fosforescente. ¿Por qué? Porque dice que desde la emisión de este sello, que fue del 10 de agosto del 70 hasta el 30 de abril del 71, que fue el del 25, pasaron 8 meses. Y durante esos 8 meses perdió actualidad. Había dejado de tener actualidad, ¿no? Y se siguió hasta su extinción, dicen. Entonces se tomó el 25 como realmente el sello anterior, como el primero en que abre la serie Precios y Riquezas 3. Dicho, escrito y fundamentado por la revista del Correo Argentino. Este 6 centavos aparece con complementos, acá lo vemos, complementos izquierdo y complemento derecho, y acá, bueno, en cuadro en rojo, hace poco me encontré, bueno, con Jorge Moscatelli viendo esta colección, su colección de Poesía y Riquezas 3, y observo que el que se conocía era el doble complemento derecho, y está catalogado. Bueno, Jorge tiene en su colección, con gran asombro encontré que tiene un doble complemento izquierdo. Este no está catalogado, no se vio en ningún momento, en ningún lado, así que tampoco está en el catálogo de Jalil. Así que bueno, teléfono a varios catálogos, porque acá estoy mostrando que un doble complemento izquierdo que también salió en el Belgrano de 6 centavos. Es una pieza muy, o sea, si bien se conoce y si bien se habla de esta pieza, es muy raro encontrarla, es muy raro. Y hay gente que todavía, que yo, bueno, hablo y charlo, todavía no ha podido ver esta pieza del doble complemento de Belgrano 6 centavos. Es un papel sin filigrana, impreso en bloco grabado, sistema rotativo y impreso en Gebel. La máquina impresora, que ahora voy a hablar de esa máquina. Todo, fíjense que el anterior también fue impreso en el mismo sistema. Pero voy a explicar el tema de por qué los complementos. ¿Y por qué tenemos complementos derechos y complementos izquierdos? Bueno, y aquí hice un dibujo en medio para ejemplificar y hacer y dar más fácil explicación. Bueno, acá tenemos la plancha, ¿sí? Y fíjense que son siempre 200 sellos, ¿sí? 10 por 20, pero a mi derecha encuentro esta fila de complementos. O sea que voy a tener 210 en realidad. ¿Pero por qué se da esto? Bueno, acá tenemos, esto era impreso en bobina,
y fíjense en que el ancho que separa una plancha de 200 sellos con respecto al otro era muy ancha, el borde de hoja era muy ancho. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacías la perforación, se creaban sellitos, ¿no? Los blanquitos, digamos, que eran los complementos. Entonces, cuando se cortaba, dejaban siempre uno al lado de los 200, ¿sí? El corte ya me daba a mí todos complementos, que esos complementos los puedo encontrar en planchas tanto a la izquierda como a la derecha. Muy rara vez, y no en algún momento se había ahí escrito, de que había encontrado planchas con los dos complementos, tanto a la izquierda a la derecha, pero yo no he visto ninguna. Es decir, que se forman sellitos blancos debido a que el borde de hoja es muy ancho y entonces, bueno, al hacer la perforación y después al cortar, se me quedan estos complementos. Bien, y ahora sí, pasamos ya a los tamaños reducidos, a los valores. Voy a pasarlos así, muy, dando descripción cada uno, digamos, los más importantes, para no detenerme, ya que es muy extenso y no quiero tampoco, bueno, cansar y aburrir con esto. El 8 centavos, fíjense, con complementos también derechos. Otra vez, la colección de Jorge encontré, hoy salió bien Jorge, salió con un doble complemento izquierdo del 8 centavos. No está conocido, no está catalogado, lo vi, ahí tiene la imagen para que lo vean, es también un descubrimiento. Tanto el 8 como el 6 están en poder de Jorge y están fuera de catálogo, digamos, realmente un descubrimiento bárbaro, muy, muy bueno. Así que, bueno, a Jorge lo felicité por tener ambas piezas. Semibrillantes, los acabados, ¿no? Y salieron también en fosforescente. Su primer de circulación fue el 22 de enero del 72 y fíjense que cuando llegué las desmonetizaciones fueron el 15 de noviembre del 77. Todos estos sellos, tamaño reducido, sin filigrana, hueco grabado en sistema rotativo, máquina Goebel, fueron todos desde el 15 de noviembre del 77 desmonetizados, ¿sí? Bueno, después tenemos el 10 centavos, también, que salió en FN y FF. Yo digo así FN y FF para ser más rápido. Podría decir encapado, fluorescente, con dorso neutro, pero para no hacer más rápido y no trabarme, les digo FN y FF, ¿no? Y también salió en neutro y fosforescente. El 10 centavos salió en varios luminiscencias y en varios papeles, pero el más raro, o sea, sale con complementos izquierdo y derecho, y el más raro es el complemento derecho fosforescente. También es un enigma, dice que existe, pero mucha gente, muchos coleccionistas y especialistas de la serie todavía no lo pudieron ver. Otro dice que lo vieron, yo no lo pude ver y es muy buscado ese complemento derecho en fosforescente. Tenemos el 50 centavos, fíjense en que estos acabados de papel son todos semibrillantes, ¿sí? Del 29 de enero, con complemento izquierdo, el 60 centavos complemento izquierdo también, del 30 de abril del 75, semibrillante, con ambas fosforescentes FNI y FF, perdón, ahí se me corrió, el 70 centavos lo mismo, semibrillante, ambos en papel fosforescente, uno con papel alemán. Hubo varios sellos impresos en papel alemán y siempre desmonetizados el 15 de noviembre del 77, ¿sí? El 1.20 lo mismo, fosforescente, papel alemán, también una tirada, con el complemento izquierdo y derecho y desmonetizado el 15 de noviembre del 77. Paso al 1.80, 1.80, 14 de agosto del 75, semibrillante FF, el 2 pesos, ese fue en papel alemán, solamente en todas las tiradas, papel semibrillante, fosforescente también, fíjense que están desmonetizados el 15 de noviembre. Y el 3 pesos arranca muy característico, ya con un mate, ya es el primer sello que aparece un 3 pesos con un acabado mate, sin brillo, y tiene espesores desde papeles bastante delgados hasta muy gruesos, tipo cartón. FN y FF, con también esa desmonetización del 15 de noviembre del 77.
Fíjense que el complemento izquierdo del 6, el 1 de abril del 76, es semibrillante. Seguimos con los semibrillantes, como el 6 pesos también, fosforescente, y tiene un neutro, un papel sin encapar, ¿sí? Con tema invisible. Y el 6 fue un poco más extenso. Fue desmonetizado en 1983, el 1 de diciembre de 1983. Y aquí arrancan los que fueron desmonetizados en el 83, porque el 12 pesos verde y el rojo, ambos semibrillantes, fueron desmonetizados por esa fecha. Uno fue primera emisión, 1 de abril del 76, el 12 verde, y el 12 rojo, el 18 de agosto del 75. Ambos con tramas rayadas como siempre, uno con trama invisible y mate. Ambos con mate como el 3 pesos. O sea, de los semibrillantes que estamos viendo, 2 aparecieron con mate, para después ya arrancan los mates. Van bajando. Me gusta encontrar la característica general de la serie y los procesos. Como de un semibrillante, ahora la técnica de acabado e impresión va a pasar por el mate, porque tenemos el 15 mate, va a ser en neutro, 10 del 8 del 77 su primera emisión, y 1 de diciembre de 1083 va a ser la demonetización, el 15 lo mismo, va a tener un neutro, va a ser mate, lo mismo, misma fecha de monetización. Pasamos al 20 pesos, también mate, también va a ser neutro, van a empezar los neutros también a aparecer como variedades. 1 de diciembre del 83, siempre pasando las demonetizaciones. Fíjense que fueron en conjunto las desmonetizaciones, ¿no? También el 77, el 30, el 5 de 7 del 77, perdón, mate, sin brillo como siempre, fosforescente y desmonetización misma fecha, lo mismo que el 40. Y el 40 tiene una curiosidad. Si bien fue su primera emisión el 5 del 8 del 76, tiene una trama rayada en el dorso, mate, sin brillo, ambos en FN, también aparece una trama invisible y aparece un semibrillante, o sea que vamos a tener dos papeles acá con dos acabados distintos, uno mate y otro semibrillante, ¿sí? Y el 15 del 9 del 76, buscando unos datos, encontré ese día de emisión de un papel rayado en el dorso a trasluz, ¿sí? Fosforescente. Decía que encontramos solamente en 40 pesos 5 tirajes de papel, 5 tirajes de papel, o sea que es realmente muy, muy interesante cómo va la evolución de los tirajes y el acabado de distintos papeles y las tramas. Eso es lo más lindo de estudiar estas series. Eso es lo que entusiasma a uno. El 77, lo mismo, el 1 de noviembre del 77 aparece el 40 pesos, mate sin brillo, papel delgado y fosforescente. También va a ser desmonetizado el 1 de diciembre de 1983. Bueno, seguimos con estos sellos tamaño reducido, próceres tamaños reducidos. Hablamos de 60 pesos y el 60 pesos va a aparecer ya mate, va a aparecer neutro y vamos a tener también neutro con complemento izquierdo, ¿sí? También muy buscado en el 60 pesos. Recién es el que mostré ahí para dar la prueba de lo que era un neutro. Bueno, ahí mostré un cuadro del 60. Y tenemos el valor de Brown de 70 pesos, que va a aparecer semibrillante. Este es muy interesante también. El 10 de agosto del 76 apareció semibrillante FF, ¿sí? Con una demonetización del 1 de diciembre del 83. Y después aparece el papel mate del mismo, del 70, ¿sí? Con un rayado al lado mayor. Ahora, lo interesante que tiene esto es los complementos, ¿sí? Porque el complemento izquierdo y derecho son buscados y tienen un valor en el catálogo. Pero recuerdo en verde el complemento derecho, ya que si bien está catalogado, es muy también difícil de conseguir el complemento derecho del BOM del 70. Son cosas que si bien están catalogadas y si bien dicen se pueden conseguir, no aparecen en remates, se preguntan en las casas filatélicas, no lo tienen y hay que buscarlos. Bueno, lo conseguí en un remate, lo gané, pagué bastante y ahí conseguí el complemento de hecho de 70 pesos del GAUM. Vamos al 90, el 90 también, el día de agosto del 77, aparece en mate,
Estos también aparece un papel delgado y muy grueso, FN, también desmonetizado en el 83. El 22 de diciembre del 77 aparece el 100 pesos, también mate, aparece en neutro fosforescente, y en estos, en el 110 pesos, aparece mate por un lado, y por otro lado aparece papel brillante, ¿sí? Un papel brillante tipo, bueno, los que habíamos visto como tipo papel de revista, muy, muy brilloso. También está en neutro, ¿sí? Estos son bastante raros conseguirlos también, muy costosos, estos últimos neutros de los valores muy altos. Y también tenemos el 120 pesos, que salió el 26 de febrero del 78, aparece también con mate en un momento y aparece también brillante. El mate fosforescente y el brillante lo mismo. También tiene, bueno, complementos izquierdos, fíjese, bueno, que todos vienen con sus complementos. Y el último valor de estos tamaño reducido, que es el 130, aparece el 18 del 8 del 78, también con una trama rayada, se ven al dorso, más tirando a Witzel, otro con trama invisible, y ambos con mate, ¿no? Papel delgado, son fosforescentes, y aparece también en neutro. Fue desmonetizado el 1 de diciembre del 83. Como vimos, aparecen un par de periodos donde se desmonetizan en conjunto, y como de semibrillante pasan a mate, y se mezcla algún brillante con mate en los valores altos, pero esa es como la evolución y el proceso de los papeles utilizados y de cómo fue el tema de la impresión, siempre en bobina, ¿no? Rotativo, la máquina Goebbels. Y bueno, estos son los únicos 3 valores, no aparecen como los otros en bobina, sino impresos en OSEF autotípico, en trama rayada al frente, ¿sí? Son semibrillantes y fosforescentes, es sin filigrana. Y después está el 1.80 que aparece con filigrana, ovalado, característica filigrana ovalada para el grado mayor, tiene un acabado brillante o lustroso y tiene un encapado FN. Y luego el 12, que el 12 tiene la característica de, según la posición de la filigrana con respecto al sello, también es un patrón en donde se nos está guiando cómo va a ser su terminación, si va a ser brillante o lustroso o si va a ser semibrillante o glaciado. Fíjense en las posiciones. Acá lo tengo en una posición y entonces el lado mayor del sello, y el encapado va a ser brillante o lustroso. Acá en el lado menor, la filigrana va a ser ovalado, obviamente, es bien visible en el frente, son semibrillantes o glaciado y con un encapado FN. Ambos hechos, bueno, estos son ambos con filigrana casa de moneda. Van a aparecer 2, el redondo y el ovalado, que también lo vamos a ver más adelante, las características. Variedades de los sellos de tamaño reducido. Bueno, el primero que estamos viendo es una impresión parcial, lo podemos ver en el 5.º sello con 2 complementos derechos. Esto me da pie a investigar del por qué aparecieron doble complemento. Ahí tengo bueno, estamos hablando con varios y los vemos que esto da pie también a pensar algunas cosas, pero solamente me quedo en esta habilidad que es muy linda, que es justamente esa impresión parcial. Después, esta impresión de color que apareció originalmente en el 40 pesos, verde muy claro, y después aparece un tipo jaspeado, perdón, disculpen. El primero original es verde fuerte, ahí está. Y después hay una impresión de color que encontré, un verde muy claro y jaspeado, que podría ser uno de los motivos, debido al desgaste de las celdillas del cilindro impresor. Es decir, la cantidad de impresiones de papel en el cilindro del hueco grabado, esas celdillas que son, según su profundidad, está la cantidad de tinta, y entonces a mayor cantidad de tinta están los colores oscuros, los tonos oscuros, y la profundidad de las celdillas bajas, los colores, tonos claros. Cuando se fue por la cantidad de impresiones, como se fue desgastando esas celdillas, se fue bajando ese depósito de tinta, entonces se va aclarando el color. Eso puede ser una teoría. La otra puede ser justamente ayer lo que estaba hablando Jorge Alcañiz, que también puede hacer otro tipo de tinta, otro tipo de color que se haya impreso, pero
lo que, la característica que tiene es que vemos un jaspeado, muy, muy jaspeado, como falta, con realmente un tono del 40, el verde oscuro más bien nítido, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las teorías, pero es esto lo lindo, ¿no? Tratar de explicar y profundizar el por qué la variedad de cada sello, por qué se dio técnicamente en el proceso de la impresión. Este 6 pesos, muy lindo, fíjense en este ancho de banda que tiene de tinta verde, se dio justamente en el inferior del cuadro, ¿no? Debido a la racleta de la máquina impresora. La racleta era un tipo de chapa de filo que mantenía el cilindro del hueco grabado limpio en el momento de la impresión. Cualquier muesca que se daba en ese filo o separación con el cilindro, cualquier basurita que caía, bueno, justamente eso separaba ese filo del cilindro y hacía una abertura y ahí pasaba la tinta. Fíjense el paso de la tinta que tiene, el ancho que tiene la tinta acá, ¿no? Fíjense en lo que fue, que puede durar segundos, esa basurita salió y vuelve a su estado normal. Entonces, en una amplia franja de plancha, puedes encontrar todo un tiraje de tinta hasta que se termina. Bueno, este es un fragmento donde se encuentra justamente ese ancho de tinta que se encontró debido a la racleta, ¿no? Algún elemento que se interpuso entre la racleta y el cilindro. Lo mismo que acá, volvemos en la racleta, que da un efecto de barrido o desplazamiento de la tinta y la impresión. Fíjense en acá cómo se da ese efecto, ¿no? Algo que pasó y separó la racleta del cilindro. Y después encontramos, por ejemplo, las faltas de encapado. Estas son variedades muy costosas, se buscan, pero son muy costosas. Se encuentran muy pocas también. Yo encontré dos nada más. Esta, por ejemplo, falta de encapado fluorescente en la totalidad del sello, dejando una superficie sin encapar o neutra. Y este fin de bobina, entre los dos papeles con distintos encapados. El de la izquierda es fluorescente y lo de la derecha es fosforescente. Por eso que vamos a encontrar algunos sellos que dicen único sello fluorescente. Bueno, eso debido a un fin de bobina. Originalmente estos sellos, el de 100 pesos, fueron fosforescentes, pero se ve a simplemente en la foto cómo se da ese efecto del cambio de encapados, ese papel que une la fin de bobina, cómo se ve la diferencia de la luminiscencia. Bueno, y después voy a pasar ya al uso postal de los valores de tamaño reducido, ¿sí? Por ejemplo, bueno, puse algunos isolatos para ver, bueno, la función que cumplía en ese momento. Esta es una carta, bueno, hasta 20 gramos con un valor tarifario de 25 centavos. Era vigente desde, bueno, ese periodo tarifario del 1 del 571 hasta el 12 del 972. Está circulado con una fecha del 18 del 10 del 71, hice una carta para el servicio militar. Este es un impreso hasta 50 gramos, con un valor de 6 centavos, circulado el 20 de septiembre del 70. Y esto tiene esta está linda porque esta tarifa fue establecida el 15 del 3 del 69, con el valor de 6 pesos moneda nacional. Pero al establecerse el peso ley 18.188, se convirtió en 6 centavos arancel vigente hasta el 1 de mayo del 71. ¿Sí? O sea, en plena conversión pasaron a valer 6 centavos, pero con esa tarifa, el impreso. Es una carta hasta 50 gramos, para ver el isolato de 50 se servía, vigente con este periodo tarifario y circulada con fecha 3 del 73. ¿Sí? Es una carta hasta 50 gramos. Después una carta expreso con tarifa de 90 pesos, ¿sí? Circulada en fecha el 21 del 77. Es una carta de 20 gramos de 30 pesos, más el expreso de 60 me daba 90. Una carta expreso con 90 pesos se utilizaba ese sello para ese servicio. Después tengo una carta certificada con tarifa de 40 pesos, ¿sí? Con circulación fecha el 15 del 76. La carta es hasta 50 gramos, que se cobraba 15 pesos de porte, más derecho a certificada 25, me daba 40 pesos en total. Y luego tenemos papeles de negocios, hasta 50 gramos
que era de 12 pesos moneda nacional desde el 15 del 3 del 67. También lo mismo pasó cuando se emitieron estos sellos con la nueva moneda junto con la tasa, debido justo al cambio, que daba los 12 pesos moneda nacional, pasaba a costar 12 centavos, que el 15 del 571 va a aumentar a 15 centavos los papeles de negocio. Justamente en el momento del cambio de la tarifa se utilizaron estos sellos y, bueno, se cobró por la actual moneda de pesos ley. Bueno, estas son dos piezas muy lindas, me dijeron que son muy lindas. Fíjense, la primera es una tarjeta de identidad postal para retiro y envío de correo, valores declarados contra reembolso, y generalmente representaba una empresa o institución la persona. Y ese ejemplo, bueno, del señor Butini, que representaba la FAEF, Federación Argentina de Entidades Filatélicas, para realizar esas actividades del correo con fecha 25 de abril de 75, y tenía una validez de 3 años, es decir, hasta el 17 de abril del 78. Para obtener ese carnet se le cobraba con 4 sellos de 2 pesos, que dentro de su totalidad 8 pesos. Linda, es una linda pieza. Y este es un telegrama con poste restante al Correo Argentino, el edificio central, fue retirado en ese lugar el 21 de marzo del 74 y abonando por el mismo 30 centavos. Bueno, de destinos raros puse esta, que es una empresa aérea Madagascar, África. Tiene una fecha de envío del 2 de abril del 78 y se abonó 160 pesos por la categoría de impuestos hasta 20 gramos, zona 4, que era África, Asia y Oceanía, y tiene una fecha de recepción del 19 del mismo mes en Johannesburgo. Después una remesa postal múltiple del valor 350 por 20, que me da en total 270 pesos, una remesa. Luego sigo estos múltiples, muy linda pieza. Acá tengo 15 pesos, que me da un valor de franqueo de 840 pesos, un múltiple de 15 por 56 sellos, me da 840 pesos. Matasello con circulación es el 15 del 5 del 78, y es una carta hasta 20 gramos son 120 pesos, más el certificado 360, más el expreso 360 pesos me da. Más expreso, perdón, 360 pesos. Y me da en total 840. Es una, puse bien, ¿no? Si un expreso certificado. Perfecto, sí, sí. A veces como... Bueno, esta es una de 70 centavos que también encontré. Ahora les explico. Es un sobre certificado con acuse de recibo, con un valor franqueado de 70 pesos. Es un múltiple de 70 centavos por 100 sellos de esos. Con matasello circulado con fecha del 26 del 8 de 76. Es una carta hasta 50 gramos, de 15 pesos de porte, más derecho certificado 25 pesos, más un acuse de recibo de 30 pesos, me da en total 70 pesos. Es la máxima carta, que conozco, múltiple del 70 centavos. Es impresionante. Todo el mundo me dice que es única pieza. Bueno, y ya terminamos con los sellos de tamaño reducido, y voy a empezar con los sellos de tamaño medio. Bueno, fíjense, ¿por qué elegí sellos de tamaño medio? Porque tengo las perforaciones es de 27 milímetros por 39 de alto. Cambia con respecto a los sellos más chicos que son de tamaño reducido. 3,5 y 3,5 el dentado son 18 por 26 dientes. Y muestro el primero, porque es muy interesante este sello, muy interesante, que es el 1 centavo girasol verde. Sacado también ya de la viñeta del girasol emitido el 5 de diciembre del año 61, de Puesis y Riquezas 2, ¿sí? El pardo oscuro, lo pasaron a verde cuando fue Puesis y Riquezas 3 con el 1 centavo. Fue primera emisión del 17 de junio de 1971, con un color verde oscuro, semimate, una reacción VFN, y demonetizado el 15 de noviembre de 77. Apareció con papel sin filigrana, original de la serie, con una impresión en hueco grabado, como siempre decimos, sistema rotativo hecho por la impresora Goebbels en la Casa de Moneda Argentina. Tiene un dentado en peine, coincidente, y esto lo ves, ¿por qué lo vamos a notar más adelante? Es un dentado en peine, que está perfecto.
clasificación, y bueno, tiene los 3 tipos de papeles encapados. Los dos NFN, pero tiene una trama invisible, una trama rayada y otra trama rayada ligeramente en el dorso. Es decir, que fue hecho ambos por celulosa y Witzel. Pero, como habíamos dicho el otro ejemplo, se quedaron sin papel y dije, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, metieron papel con filigrana Casa de Moneda. Entonces salió esta otra emisión, digamos, ¿sí? del 1 centavo girasol verde a nivel de impresión y papel. ¿Por qué? Porque aparece con filigrana Casa de Moneda, pero aparece con la filigrana redonda, ¿sí? Y esta impresión no fue rotativo, porque estamos ya hablando de hoja plana, sino de un hueco grabado sistema plano hecho por la impresora Mylander en Casa de Moneda Argentina. Es decir, no estamos en bobina, sino en hoja, en pliego. El dentado es en línea, no coincidente, es un dentado imperfecto el que salió. Fue con fecha 22 de mayo de 72, un color verde oscuro. Dijimos, el dentado de línea no coincidente, y aquí vemos las características de la filigrana que es redonda, ¿sí? 19 por 19, 35 por 35. Y aquí en esta tarjeta vemos que fue el 22 de mayo de 72, justamente con Casa de Moneda de la Nación, este primer día. O sea que ya tenemos una filigrana redonda, que ya lo habíamos visto también en algunos ejemplos del tamaño reducido. Y después apareció otra impresión con otro tipo de papel, Casa de Moneda, pero esta vez ovalada, ¿sí? La misma impresión, hueco grabado, sistema plano, hecho por la impresora Mylander en Casa de Moneda Argentina. El dentado en línea también va a ser no coincidencia, va a ser imperfecto. Pero ¿qué características tiene este papel? La filigrana es ovalada, es bien visible en el frente. Vos lo vas a hablar de la luz y es bien marcada la filigrana. Va a ser paralelo al lado menor del sello. Y cuando le demos vuelta, el dorso va a ser neutro, pero con el dibujo de la filigrana marcada en flúor intenso. Quiere decir que, como la filigrana fue bien marcada en el frente, produjo una delgadez de papel. Entonces, cuando yo lo voy a dar vuelta, justamente lo que va a resaltar a nivel de la luminiscencia del UV va a ser justamente la filigrana, ¿sí? Por eso vamos a ver este efecto de en el dorso ver esta filigrana ovalada fluorescente. Es brillante, es lustroso, diferente con los otros. Este papel va a ser muy brillante, muy lustroso, va a tener también, contiene hilos de seda, y posiblemente tenga una fecha que fue el 22 de junio del 75, que haya salido. Vemos acá la diferencia, fíjense, del ovalado, ¿no? ¿Cómo se da? Nada que ver, o sea, 21 milímetros y tiene 21 por 35, y cómo se ve como que se estira, ¿no? con las manos, como si se estiriese la filigrana con las manos. Hay dos teorías, o fue así el cilindro hecho, ¿no? Ya con eso, u otras que dicen que cuando se imprimió la filigrana, como que se estiró el papel en el momento de la fabricación y eso produjo que se haya estirado la filigrana. Bueno, ahí son teorías que uno va, bueno, escuchando y escribiendo, pero ¿por qué la razón de salió así la filigrana ovalada con respecto a la otra que era redonda? Bueno, y acá tenemos, sigue estudiando el 1 centavo. Tranquilamente podemos hacer un marco de este sello, porque es muy interesante lo que tiene, y es un sello tan común en la serie, tan barato, se consigue realmente circulado, usado por cajas como paquetería, y es realmente muy divertido este sello. Aparece, dijimos, sin filigrana en el 71. La impresión es hueco grabado con sistema rotativo, ¿no? Hecho por la impresora Gebel, que es la que vino a la Argentina en el año 68, en 1968. Ese dato lo tengo, en Casa de Moneda Argentina. Y tiene un dentado en peine coincidente, es un dentado perfecto. A diferencia con el de filigrana Casa de Moneda, que va a ser tanto filigrana redonda y ovalada, pero fue impresa en sistema plano por la Mylander del año 39, que vino acá a la Argentina en el año 39, y el dentado en línea es no coincidente. Es decir, ya tengo dos diferencias. Que si sé que ese sello de 1 centavo girasol fue
y es sin filigrana, entonces el dentado es perfecto y es rotativo. En cambio, si yo tengo que es con filigrana y veo el dentado que es imperfecto, ya sé que pasó por un sistema plano, no rotativo. Fíjense que ya puedo ver, con estas características puedo distinguir ya estos dos sellos tranquilamente. Acá fíjense en las características del dentado perfecto e imperfecto, fíjense acá las puntas irregulares. ¿Y qué es lo que pasó? Pasó que cuando vino esta hoja con la filigrana Casa de Moneda, tanto redonda como ovalada, para reemplazar al sin filigrana, como no era rotativo, lo tuvieron que pasar por la Mailander, porque eran hojas. Y cuando salí impresa y en el momento de perforar, no coincidía justamente con los marcos en que separaba las viñetas, imprimía por cualquier lado. Entonces tuvieron que, una vez impresa esas hojas, tuvieron que sacarlas y hacerlos en forma manual. Por eso decimos que hay un dentado en línea no coincidente, se hizo en forma manual. En cambio, bueno, la otra, como ya vamos a ver, se hacía en forma automática. Pero bueno, no salió bien en la Mailander y lo tuvieron que hacer en forma manual. Estas son fotos que pude haber rescatado la máquina de impresión en grabado para bobinas. Siempre que vengo hablando de la Gebel, bueno, acá está la máquina de impresión en grabado para bobinas, que vino en el año 1968, y eso está documentado en las revistas del Correo, y en las máquinas, y en un muy buen libro de Merlo sobre las técnicas de impresión. Bueno, esta máquina imprimía a 4 colores a la vez, o sea, tenía 4 cilindros grabados para cada color. O sea, se colocaba la bobina de papel en un extremo, en el primer extremo, y el otro serían las hojas impresas, perforadas y apiladas, totalmente automática. De aquí salió la sin filigrana, ¿no? El 1 centavo, dentado en peine. Aquí, en este ejemplo que les doy del 12 pesos, fíjense que acá hay una raya, ¿no? Una raya de color rojo de la tinta. Bueno, eso era la señal para que la célula fotoeléctrica de esta máquina, que leía esa barra de color en los bordes de la hoja, enviaba una señal al comando y entonces bajaba la guillotina y cortaba las hojas automáticamente. Por eso vamos a ver que en muchos bordes de hojas de estos sellos, más los sellos de tamaño reducido, vamos a encontrar esas rayitas del color que están justamente cortadas al filo y dando lo que es la plancha. Aquí nos encontramos con la máquina impresora en grabado, la famosa Mailander Ideal 1, ¿sí? En Alemania, traída en el año 1938. Y aquí encontramos, con esta máquina salieron los sellos con filigrana, Casa de Moneda, redonda y ovalada. Pero dijimos ese problema. Al dentar no coincidían con los espacios entre viñeta y viñeta, perforaba para cualquier lado. Entonces, al ver eso, bueno, las sacaron y las imprimieron en forma manual. Entonces vemos la característica de esta máquina, que la hoja salía impresa y en otra máquina luego perforada. Imprimía 2 planchas a la vez, ¿sí? Entonces, justamente al pasar eso, lo tuvieron que hacer en forma manual. Pero fíjense las 2 máquinas y cómo la diferencia que hay entre los tipos del papel que venía, la forma de reemplazo y cómo que tenían que cambiar de técnica y de máquina y de impresión automáticamente para que justamente saliese a la calle, digamos, estas impresiones, porque era muy fuerte la demanda en esa época del correo también. Bueno, y después otra cosa también que descubrí en este sello muy interesante, es que las posiciones en la plancha impresas en bobinas, en el papel sin filigrana, me presenta variedades en las cuales no coinciden y no se encuentran en las posiciones en las planchas impresas en pliegos en el papel con filigrana Casa de Moneda. Es decir, una fue hecha con una matriz y la de Casa de Moneda fue hecha con otra matriz. ¿Por qué? Porque no coinciden las variedades. Es decir, que fueron hechas 2 multidiapositivas, una para la posición, una para papel sin filigrana, y tuvieron que hacer otra cuando vinieron justamente las hojas en Casa de Moneda, porque
Otra explicación no encuentro porque justamente se dan en todas las planchas que están las filigranas redondas y ovaladas, y se dan justamente todas estas posiciones, ¿sí? Solamente una coincide, que es el gran punto sobre IG de girasol, que lo vemos acá. Es la única que coincide en ambas planchas, la de sin filigrana y con filigrana. Puede ser de algo que haya sido constante cuando se hizo el tema de las multidiapositivas y la fotografía, que haya quedado una mancha, algo ahí eh, fijo, que cuando se hizo la otra quedó y quedó justamente coincidente con la otra. El resto no coincide en nada. Entonces, tenemos ahí dos tipos de planchas y dos tipos también de variedades, en una que es sin filigrana y que la otra es sin filigrana Casa de Moneda. Bueno, y ahora es pasando ya a los otros sellos. Esto es ya el capítulo aparte del girasol un centavo. Fíjense que es muy lindo para estudiar, es muy lindo para investigar, es un sello muy barato, lo van a encontrar por todos lados, especialmente acá en lo que es Argentina, y bueno, fíjense que tranquilamente se puede hacer un marco, y aparte todo el tema del uso postal que tuvo con los radioaficionados, bueno, después vamos a ver eso. Paso a estos sellos, que seguimos viendo este tipo de sellos de tamaño mediano. Vemos que, bueno, acá seguimos con los papeles sin filigrana, seguimos con impresiones bujograbados, con sistema rotativo, todo impreso en Gebel, el 3 centavos, es un tamaño apaisado del otro, simplemente se cambia la posición porque el tamaño sigue siendo el mismo. Hay una variedad de impresión en el papel, que es justamente un doble impresión, en la teoría de que hubo un aleteo de la hoja con respecto al cilindro en una vibración de la máquina, por eso se pudo haber producido ese doble impresión. Este 3 centavos, el rojo, también es raro de ver, ¿sí? En este cuesta esa pata del 3, que proviene, bueno, del 3 pesos del azul de Poesías y Riquezas 2 del 17 de febrero de 1960. Se lo utilizó y fíjense, solamente cambió color y el valor de la tarifa. También en papel alemán, se imprimió en papel alemán y se lo diferencia, bueno, pues ese color amarillo intenso que larga la fosforescencia. Después vamos al 5 centavos, otro lindo papel también, como el anterior impreso, como el anterior, del 5 pesos del 4 de octubre del 59, que también viene después y Riquezas 2. Fíjense en que este es un cuadro de matasellos con primer día de salida del 30 de julio del 71, es un FN, y fue demonetizado el 15 de noviembre del 77. La mayoría también de estos sellos fueron demonetizados en esa fecha. Tenemos también el importado también en color azul muy fuerte, apareció en papel importado también de Alemania. Acuérdense, ese cuadrillé que vemos a trasluz es el papel alemán, fosforescencia fuerte, NFN. Y luego aparecieron los casa de moneda redonda en impresión offset, 17 abril del 72 también, con una filigrana vista del frente, semimate. Y después vamos a ver que aparecieron también casa de moneda ovalada, también impresos en offset, ¿sí? Y obtenemos acá también el mismo ejemplo que el anterior. Tenemos un lado mayor, que es con poco brillo, semimate. Tenemos un lado mayor, a otro lado menor al sello. Perdón, que hice, a ver, ¿cómo estamos? Perdón, lado mayor del sello, perdón. Y este es el lado menor del sello, donde vamos a ver que es muy brillante. Es lo que habíamos dicho anteriormente. En los ovalados hay que fijarse bien la posición. Esa posición también es patrón para yo decir qué tipo de acabado tiene, si es un semibrillante o si es un brillante, ¿sí? Y después acá tenemos una variedad que es el impreso sobre goma de color azul, un ligero trama rayada, NF, y se observa también el RA, ¿no? En el DOR se observa que es, a luz nos comprueba que es traspuesta, porque se ve en el frente AR significa que está traspuesta la filigrana. Y después tenemos el otro caso, que es también muy buscado, que es ya el mate fiscal.
El mate fiscal fue un papel también con filigrana de moneda ovalada. Pero es un papel fiscal muy, muy raro, porque no tiene encapado, es totalmente neutro. Y aparecieron dos solamente, para este sello y para que vamos a ver el que viene, que es el 10 centavos. También muy costoso por catálogo, muy también buscado, muy poco aparece por remate, y es realmente un muy lindo sello, ¿sí? El papel fiscal es un papel que no tiene brillo, muy poco brillo tiene, se ve la filigrana bien marcada, esa es otra característica, pero lo fundamental es que no tiene encapado, eso es lo que lo distingue de los otros papeles y por eso se dice mate fiscal. Después pasamos al 10 centavos, que se tomó del 10 pesos del anterior, del 1 de julio del 60, después hizo Riquezas 2, fíjense en mi bañita, solamente se cambió color, y aparecen tres tonos de colores, castaño, castaño rojizo y castaño amarillento. Estos tres aparecieron. De los tres yo diría que el que más no se consigue, pero escasea, es el rojo. Los otros se consiguen. El rojo y el castaño amarillento también, pero más el rojo. Así que cuando sí descubren cuadritos o sellos de 10 centavos rojo, ténganlo porque ese es bastante por buscar. Es un cuadro matasellado apareció el 30 de julio del 71 y fue demonetizado el 15 de noviembre del 77. También son FN ambos. Después vuelvo otra vez con Casa de Moneda Redonda, en impresión offset, fíjense, también vuelve en Casa de Moneda, y también vuelve con impresión con filigrana Casa de Moneda ovalada, ¿sí? En impresión offset. Fíjense, acá también la posición de la filigrana está en lado mayor, ¿ok? Cuando aparece la próxima en lado menor, o sea que me está indicando que acá tengo otro tipo de acabado, o sea, el otro tipo de brillantez. Este es el muy brillante, el lado menor es muy brillante y el otro, el lado mayor, es poco brillante. Siempre acuérdense de ese patrón, ¿no? De la posición de la filigrana, ambos contrarios también el acabado en el papel. Si es muy brillante en uno, es muy brillante en otro. Y después, bueno, el caso que les hablaba del otro ejemplo, del mate fiscal, que también apareció para este 10 centavos. ¿Sí? Color de papel blanco, no tiene brillo, mate casi, no tiene, y es un encapado, no tiene encapado, es un NN, ¿sí? Es neutro, ¿ok? Eso es lo que lo distingue, ya dijimos, de los otros papeles con filigrana Casa de Moneda, el mate fiscal. Es mate totalmente. Pasamos ahora a los que son Luján. Luján salió en 18 centavos, fíjense en esto, Luján sale en 18 centavos en papel sin filigrana impreso en offset. Después salió en hueco grabado, ¿sí? Sistema rotativo en Gebel, los dos valores del 50. Y después sale un 50 centavos en Casa de Moneda, en paralelo al lado mayor, ¿sí? Filigrana redonda. Fíjense en estas tirajes del Luján, cómo aparecen también diversos papeles, diversas impresiones y también uno con filigrana Casa de Moneda. No me quiero detener, yo lo hice así detalladamente, cada un escrito, porque sé que este material después queda, para que ustedes después vayan clasificando, viendo, pero no me quiero detener cada uno y explicando las tramas y las características, porque si no tengo miedo de aburrir y realmente que sea divertido la explicación de la serie. Paso después de este al 50 pesos, que pasó a ser 65 centavos. Fíjense que este retrato de San Martín pasa a ser en color marrón. La viñeta se toma, ¿no? Fue emitido el 8 de junio del 67, sello de Depósitos y Riquezas 2, y bueno, pasa al 3 con este valor y valor marrón. También hueco grabado, Gebel, sin filigrana. Tenemos en fosforescente, un papel también muy requerido, también costoso por el catálogo. Y tenemos papel con filigrana Casa de Moneda Redonda e impresión en offset, que fue primera de circulación el 4 de mayo de 1972, con FN y una trama rayada.
Casi todos estos papeles son sin filigrana, casa de moneda, y vemos el tema también de las impresiones, offset o ecograbado. Bueno, el Bariloche, impresión en grabado, sistema rotativo, también tomado de 100 pesos, pasa a 1 peso marrón, castaño marrón, 1 de octubre del 71, es un papel en color blanco, semimate, tiene una reacción, dos tipos, FN y FF, desmonetizados el 15 de noviembre del 77. Casi todos estos sellos son desmonetizados el 15 de noviembre del 77, también el tamaño medio. Papel, y después tenemos el mismo con casa de moneda redonda, impresión en offset. 90 pesos del Brown, la serie casi mucho del Brown, sale del 90 de emitido el 8 de junio del 67, Depósito de Riquezas 2, y pasa a 1.15, a 13.50, 1.80 y 4.50. Tomaron varios valores de este sello, y lo que vamos a distinguir de este es que fueron en sistema rotativo y en papel casa de moneda. Simplemente, el que más me interesa que vean es justamente este. Vemos que son, tenemos el 1.15 casa de moneda, el resto sin filigrana, también con sus tramas rayadas, con sus reacciones, algunos fosforescentes, otros fluorescentes. Lo que más me interesa es este, que también se da el mismo caso. Papel con filigrana casa de moneda ovalada. Fíjense, está en un lado mayor y el papel va a ser semibrillante, ¿sí? El que vemos abajo va a ser lado menor, el papel, y encontramos que es ahora un papel muy brillante, que es del tipo lustroso, ¿no? Acá se da más el ejemplo que les estoy dando, ¿no? Que es, a una posición de filigrana tengo un acabado en el papel. Cuando encuentro en el mismo sello otra posición de la filigrana, que es la ovalada, me voy a encontrar con otro papel que es más brillante. Y ese es el juego, ¿no? Según la posición de la filigrana, según el acabado del papel. Y acá en el Brown puse, o sea, como lo vengo explicando, se da mejor en una primera impresión de vista, claro, el ejemplo. Tengo el papel sin filigrana, después para los sellos de San Martín, el 1.20, el 2.70, 7.50 y 22.50, tamaño chico, no, porque después vamos a ver, van a ver que el 22.50 hay otro con tamaño grande. También impresión en coco grabado, sistema rotativo, impresión Geber, y también todos estos sin filigrana. Desmonetizados el 15 de noviembre del 77, todo, menos el 22.50, que es el 1 de diciembre del 83. Ya ahí tengo un desmonetizado en el año 83, ¿sí? Y son reacciones siempre FN por la luz ultravioleta. Ahora sí, paso ya a los últimos, que son el sello de tamaño grande o mayor. Y arrancamos con el Ciervo, ¿no? Le decimos el Ciervo, que fue emitido el 20 de mayo del 66 en la serie Depósito de Riquezas 2, con un valor de 500 pesos moneda nacional, y pasa al 5 pesos. Las dimensiones entre perforado y perforado son 45 de alto y 34 de ancho, por eso digo que es el de mayor tamaño, y fue un cuadro impreso en color verde, fue el del 20 de noviembre del año 1974, con un color blanco, y una reacción FN y FF, desmonetizado el 15 de noviembre del 77. 30 pesos con grueso, color amarillo, apaisados al mismo tamaño, pero en forma apaisada, ¿sí? Circulado el 10 de diciembre del 74, primer día de emisión. Es un papel blanco, tiene un ligero rayado, ambos, ¿no? Paralelos al lado mayor o en el dorso, se ve bien a trasluz, y es un semimate. Y acá encontramos varios tipos del Congreso, FN, FF y también fosforescente. Lindo sello también para estudio. Y después nos encontramos con este, que es lo que les había dicho, el único sello grabado en acero. Una impresora Cubiu Giori, perdón, es la marca de la máquina impresora que hizo este grabado, que fue emitido ya el 15 de noviembre del 68 con un valor facial de 1.000 pesos moneda nacional, pues siempre que esas dos, y pasa a 10 pesos, ley 18.188. Es muy hermoso, es uno de los sellos que a mí más también me gusta de la serie. Primer día de circulación el 12 de septiembre del 74. Es un papel brillante,
es FN, y fue desmonetizado el 15 de noviembre del 77. Y abajo podemos ver en recuadro verde el impreso sobre goma, ¿sí? Que es FF. Lo que le quiero decir de este sello, que si bien, no, el impreso es al lado, el 071. Lo que quiere decir que el impreso sobre goma, si bien es un sello, también lo pongo en verde, que está catalogado y que se busca, no se encuentra tampoco fácilmente, ¿sí? Este sello impreso sobre goma, sobre la trucha de 10 pesos. Y tiene muy lindos colores. Bueno, no lo puse, pero hay uno de color celeste muy claro, muy lindo, no tuve lugar a ponerlo, que realmente muy lindo color. Es uno de los colores distintos que encontré, que creo que lo expuse, está en exposición, cuando le expuse la serie, lo puse ahí, es que es muy hermoso realmente, es un sello muy lindo. Bueno, el impreso sobre goma es muy raro de encontrar. Si bien está catalogado, es raro de encontrar y comprarlo. Y acá ya conseguimos con los sellos de mayor tamaño, como el papel con filigrana Casa de Moneda, seguimos ovalado, impresión hueco grabado, y este con el sistema plano, impresora Mylander. Este fue un caso, pero si bien podemos ver ahí el dentado, no salió con dentado imperfecto, ¿sí? Y aparte salió solamente en estas dos posiciones. Seguimos con el mismo caso, semibrillante y brillante para el lado menor y lado mayor, muy brilloso y lustroso. 50 pesos, ¿sí? Salió en el 10 de septiembre del 75, salió con FN, y se observa el dibujo de la filigrana fluorescente sobre el dorso también, bien marcada la filigrana, es ovalada, siempre los ovalados están bien marcados, y apareció papel sin filigrana impreso en offset, con una característica: el borde de hoja en estos sellos aparece con la consigna del número del código postal. Consigne el número del código postal en los bordes de hojas del 300 pesos. Ahí apareció, aparecen estos sellos impresos con esa leyenda en los bordes de hoja. Luego nos encontramos acá con el 50 pesos, ya papel sin filigrana, donde vamos a ver también colores de fondo varios, por eso ahí puse dos como ejemplo y los agrandé, ¿sí? Tiene una reacción FF, y el borde de hoja también trae esa leyenda del código postal. Consigne el número del código postal. Empezaron a partir de estos sellos a dar publicidad sobre el tema del código postal, ¿no? El número del código postal. Bueno, acá nos encontramos con el 300 pesos, con Casa de Moneda, ovalada, siguen imperando las filigranas ovaladas, que en la de Casa de Moneda no traen la leyenda, el borde de consigne, el número de código postal, no lo traen. Lo de Casa de Moneda no traen esta leyenda, ¿sí? También sigue con las mismas características. Tengo un impreso sobre goma, que apareció en dos, en FN y fosforescente. El impreso sobre goma FN es el sin filigrana, obvio, es el más buscado, digamos, el más raro de conseguir comparado con el de fosforescente. Tiene un alto costo de catálogo y parece ser que es uno de los que no son comunes de encontrar en impresos sobre goma. Y abajo puse una variedad de la impresión de los 4 colores en los cuales sobresale el cielo siendo de un color celeste, ¿sí? Aparece, fíjese, el fondo del color celeste, se encontraron muy tonos celestes muy claritos con respecto también a los otros sellos. No, esto tiene la leyenda, sí, como la leyenda con signo y código postal. Es sin filigrana, obvio. Y ya estamos yendo, ya terminando la serie, porque tengo, bueno, acá, ¿no? De los tamaños mayores, tengo, bueno, justamente el cuadro impreso con matasello primer día, el 10 de febrero de 77, es un papel blanco, trama invisible, brillante, tiene una reacción FN, y ya estos son los desmonetizados en el año 85, ya son los últimos, ya desmonetizados de la serie del 85. También hay una variedad de parejas sin dentar horizontal.
hay verticales, yo solamente tengo, bueno, el horizontal, me falta el vertical, y contiene las mismas características del primer día de circulación. También viene con la leyenda, la consigne el número de código postal. Y luego aparece, sí, el de casa de moneda, filigrana con casa de moneda ovalada, impresión en offset, paralela justamente al lado mayor. Es de una trama invisible, es brillante y justamente tiene una reacción FN. El escudo no es muy visible en estos casos y se necesita observarse bien al ras de la luz. Es por este motivo que en el dorso falta el detalle del dibujo fluorescente. Es decir, que en esta no salió muy marcada, muy visible la filigrana en el frente y por eso hay que verlo bien al ras de la luz. Lo que estudiamos específicamente Argentina, creo que empieza estas filigranas que no van a ser muy bien marcadas y se necesita del borde de hoja para poder verlas. Hay muchos ejemplos de varios sellos emitidos por, en Argentina que aparece con ese problema de la filigrana. Bueno, acá ya empieza a verse un primer ejemplo, ¿no? Pero en este caso hay algunos que todavía se puede ver la filigrana, pero verla al ras de la luz. No lo vamos a encontrar en el dorso para poder distinguirlas con los anteriores. Eso quiero decir, ¿no? Acá tenemos ya el 1000 pesos, la iglesia de San Francisco, 18 de junio del 77, ¿sí? Ya tenemos las dimensiones del sello Bueno Grande, este es uno de los últimos, papel sin filigrana, impreso en offset, y lo que quiero remarcar acá en rojo es que comprando en nuestro grupo de estudio, en el club, comprando trozos así de planchas, nos encontramos con un trozo de plancha que no estaba en FN, sino estaba en FM, y fue realmente nuestra sorpresa de haber encontrado justamente 1000 pesos, que si bien aparece en FN en papel brillante y semimate, aparece semimate en FF. Realmente muy raro este papel con el blanqueador óptico en el cuerpo del mismo, ¿no? Así que es raro encontrarlo, es muy raro encontrarlo. Bueno, ahí puse un cuadro sobre este papel. Y después, bueno, la variedad producida por Salto de Peine, es una variedad también que se encuentra en este sello, de papel semibrillante, ese tipo de variedad. Pasando a los últimos ya, a los resellados, vemos que tuvieron un periodo del año desde 1975 al 77. También fue obtenido desde la viñeta del emitido del 3 pesos, moneda nacional sin filigrana offset. Ahí tengo el número de catálogo de Guillermo Jalil, del catálogo de Jalil, y también con filigrana Sol RA, ambos satinados, y ambos fueron desmonetizados el 1 de octubre del 71. Se los tomaron, ¿sí? Y ahí se pusieron la sobrecarga del revalorizado, del primero que vemos del 6 centavos sobre 3 pesos, y fue el primer día de circulación el 30 de octubre de 1975. La sobrecarga es tipografiada de color negro, y vemos que son de reacción FN, y fue desmonetizado el 15 de noviembre del 77. Pero también, así como fue utilizado ese papel sin filigrana, también el filigrana con Sol RA, de ese 3 pesos, pues decir que esas dos. Entonces, bueno, también salieron muy poca cantidad, muy poco común también encontrarlos, por eso tienen un costo en el catálogo, impreso revalorizado de 6 centavos sobre papel con filigrana Sol RA, ¿sí? Ahí vemos que el RA es paralelo al lado menor del sello y tiene una característica en donde nosotros lo podemos distinguir del mismo sin filigrana. Es decir, que la reacción V es un F en el frente y un F débil en el cuerpo del papel, cosa que el otro es FN, el sin filigrana. Esto a veces, cuando uno no tiene
benzina y no puede ver bien porque la filigrana es bastante difícil, el real en este papel está no muy visible. Bueno, vamos a la benzina y a veces también puede afectar el papel, el sello, la impresión, ¿no? Entonces, para evitar eso, si tenemos una lámpara a mano, lo damos vuelta y vemos que eso distingue este papel filigrana Soler React con respecto al otro que es sin filigrana en el resellado del 6 centavos sobre 3 pesos. Se utilizó el Brown también, lo mismo, el 90 pesos, que fue del año 70, semibrillante, demonetizado el 1 de octubre del 71, y primera circulación ya con el nuevo valor, 30 centavos, fue el 20 de noviembre de 1975. FN, demonetización 15 de noviembre de 77. Tiene una trama invisible y es semimate. También se pueden ver de este sello que está en proceso, y estoy en proceso de trabajar y estudiarlo, que hay también otro tipo de acabados, ¿no? De un semimate a un semibrillante también, ¿sí? O un mate, en este del 90 pesos. Más bien tirando un semimate, ¿sí? Como categorías de brillantez que se pueden ver al ras de la luz como una se distingue bien de la otra. Y eso para mí, bueno, para mí es otro tipo de acabado, entonces por eso los estoy clasificando. No solamente en este sello de los revalorizados, sino también en otros sellos que se dieron en la serie. No lo puse, bueno, porque justamente todavía no lo tengo cerrado y en algún momento, bueno, espero cerrarlo y poder escribir algo sobre eso. Después tengo el 18 centavos, apareció revalorizado del 5 pesos sobre el 18, que fue emitido el 30 de noviembre del año 73 y desmonetizado el 15 de noviembre del 76, un año antes de los del año 77. También acá vemos un cuadro con borde de hoja impreso en color marrón, el matasellado primer día de circulación fue el 24 de octubre de 75, la sobrecarga siempre color negro en tipografiado, y tiene una ligera trama rayada difusa en el dorso del sello, o sea que hay que verlo bien al ras de la luz, semimate y una reacción ultravioleta FN, ¿sí? Fue desmonetizado, ya dije, el 15 de noviembre de 76. Y lo que vemos abajo, es muy raro, fíjense en la sobrecarga, muy burda. Acá le decimos trucha, lo trucho es lo falso, ¿no? Lo falseado, lo barato, lo falseado, la copia barata. Y fíjense en que este sello, el revalorizado de 5 pesos, se hizo con una sobrecarga falsa hecha con un linotipo para reemplazar la tipografía en la cual fue hecho el original. Bueno, según los estudios y los cronistas de aquella época, más Merlo también había escrito e investigado sobre por qué sucedió esto, fue con fines justamente, bueno, comerciales, de defraudar el fisco. Son muy raros encontrarlos circulados, tanto sueltos y en carta más. Hace poco en la revista de FAEF pusieron un ejemplar de una carta con un múltiple, creo que de 5 sellos de estos a Suiza, realmente una hermosura ese sobre, bueno, de la sobrecarga falsa. Y al lado encontré estos sellos del 50, 18, revalorizados con el 5 pesos, lo mismo, es una sobrecarga, digamos, falsa, es una, fíjense, también se dice que es más una broma filatélica de un impresor que lo hizo, una broma, que también los hizo y salió este resultado. Lo que sí vemos es, bueno, fíjense en el 5 pesos, qué distinto todo con respecto al otro, al anterior y con respecto al original, ¿sí? El molde es totalmente distinto y la característica es el número 5. Conseguí un modelo sobre carga falsa doble invertido, así que fíjense que, bueno, que aparecen, que en los apuntes, en los estudios, cuando trataron de estudiar este sello en su falsificación, habían dicho que, bueno, se sabe de algunos otros sellos que están con otra sobrecarga falsa distinta a esta. Bueno,
Esto encontré 3, que son estos, y ya les digo, parece ser que el fundamento es bueno, es una broma, digamos, ¿no? Pero bueno, son falsos filatéricos y está bueno mostrarlos. Y ahora voy a empezar ya por el uso postal. Tengo perdón, tengo un franqueo de 5 centavos que fue, bueno, esta le encontré solato para tarjeta QSL con fecha 27 de julio del 73, con una tarifa reducida de 5 centavos. Ya, a ver, había pasado una ley de ley de redifusión, eso se trabajó con el correo y a partir de esa fecha era tarifa reducida. Bueno, ahí hay un 5 centavos. Es un tema que también, bueno, ahí lo estuvimos hablando también con Jorge Mocatelli y con varios, que había que profundizar el tema de las tarifas con respecto a lo que fue el tema del radioaficionado aquí y en relación con el correo argentino. Expuse algunos, pero bueno, es más para profundizar. Luego papeles de negocios, ¿sí? Hasta 50 gramos por el valor de 18 centavos, ¿sí? Después una carta certificada con el valor de 90 centavos, con fecha 18 del 6 del 73. Luego el 1 peso 15 que sirvió para un expreso certificada, carta hasta 20 gramos, abonando 1,15, es decir, 20 gramos de porte de 25 centavos, más derecho certificado 40 centavos, más expreso 50 centavos. Me da 1,15. Era para justamente expreso certificado, el sello del 1,15 bromo. Luego 1,20, periodo tarifario de esas fechas, es una carta certificada hasta 50 gramos, abonando 1,20, porte ordinario hasta 50 son 70 centavos, más derecho certificado 50, bueno, la suma me da 1,20, y luego tengo el periodo tarifario de esta carta, que es expreso, es hasta el 15 del 574. Es una carta hasta 50 gramos por expreso certificada, enviada el 6 del 4 del 74, abonando 1,80, 1 peso 80 centavos. Es decir, el porte ordinario hasta 50 gramos son 70, más derecho de certificado 50 centavos, más el expreso 60, me da 1,80. Ahora ese es el sello para esta tarifa. Solamente encontré este isolato para 10 pesos, el de la trucha, que fue una carta de hasta 25 gramos dirigida por vía aérea, que fue circulada el 28 de agosto del 75, se abonó por la misma 10 pesos, ¿no? Una carta, o sea, carta hasta 20 gramos, 2 pesos con 40, más la tasa de certificada, 2 pesos con 50, más la sobretasa aérea, resto de América, era 50 centavos por 10 gramos, es decir, si creo que está bien, 5 pesos, me daban 5 pesos, o sea que era 9,90 centavos, o sea que tengo 10 centavos de excedente, 10 centavos de sobrefranqueo. 13,50 también, es una carta hasta 50 gramos, es certificada, abonando por la misma ese sello, el porte es de 6 pesos más derecho de certificado 7,50, da 13,50 el valor de la tarifa. Este es un 22,50 tamaño grande del sello, ¿sí? Y es carta de expreso certificada hasta 50 gramos. Se abonaba por la misma 22,50. Es decir, se pagó el porte de 50 gramos, 6 pesos, más el certificado 7,50, más el expreso 9. La suma me dio 22,50. Y este es un múltiplo de el valor facial de 7 pesos con 50, que también me da un expreso certificado. Y acá tengo una a Montevideo, Uruguay, por vía marítima, que se abonó por la misma 30 pesos. 20, carta hasta 20 gramos, 15 más tasa certificada, 15. Y este sello es fosforescente, es muy lindo sello, digamos, ver un fosforescente circulado es muy lindo, son muy buscadas. Este impreso de boletín informativo, ¿sí? Ver circulado un revalorizado de 6 centavos es rarísimo. A mí me costó mucho y bueno,
pagué bastante por este impreso, porque son rarísimos ver un revalorizado de 6 centavos circulado. Entonces, se abonó por el mismo, bueno, esos 6 centavos, y corresponde a la primera tirada sin filigrana. Este es un sello que está, lo vi, es sin filigrana, pero es raro verlo, estos impresos revalorizados con 6 centavos, tarifa reducida. También el 90 revalorizado, el 30 sobre 90, lo saqué también encontrando una QSL, abonando por el mismo, esa tarifa. Y esta tarjeta postal con 4 sellos revalorizados de 5 pesos, que me darían 20, y el cálculo me dio que son 10 pesos de superficie más 4 pesos con 70 de sobretasa aérea para cartas y postales hasta 5 gramos en zona 3, que es Europa, me dio un sobrefranqueo de 5 pesos. Bueno, este es el ejemplar que yo le decía. Encontré 2, este y otro más de esta broma filatélica. La tarifa también es una cosa que no se puede creer, pero bueno, es un falso filatélico, y fíjense en cómo están matasellados y circulados esos sellos del 5 pesos revalorizado con una sobrecarga totalmente falsa y nada que ver al original. Por eso dice que ahí escribí, puse que es un falso filatélico, ya que es una fantasía con el propósito de una travesura, así dicen las crónicas, hecha por un filatelista imprentero. Solo se conocen 2 piezas que, la verdad, las mostré y nadie las vio nunca en sus experiencias filatélicas, esta y otra más que conseguí en el club. Y después, para el 500 pesos, un sobre con valor declarado, que fue situado el 22 del 978, abonando por el mismo 530 pesos. Y esta es la última, el último sobre, de un isolato de 1000 pesos, de San Francisco, dirigida a Alemania, y abonando por la misma esa tarifa internacional. El cálculo me dio que son 360 pesos, ley del segundo escalón del porte, combinando con la zona 3, que es Europa, más el certificado, que son 610 pesos, son 970 pesos sobre franqueada, perdón, por 30 centavos nada más. A mí me gusta, o sea, a ver, el tema es que yo me dedico más a la parte técnica de las impresiones, de los papeles, pero bueno, sé que, y en eso estoy con el tema de la historia postal, y saben los conocidos amigos y que me ayudan, que bueno, me han dado siempre una mano en el tema de la historia postal, que en la parte tradicional es muy, pero tiene que ir unidas, y entonces bueno, ahí estamos trabajando en el tema, y por eso explico y fundamento el tema del cálculo y por qué se llega a esa tarifa. Bueno, 3 minutos, por favor, 2 minutos de agradecimientos nada más. Quisiera agradecer a mi oficina, a señores Henry Marque y Alfonso Molina por su paciencia y oportunidad de haberme dejado compartir esta experiencia con la comunidad filatélica. Sé que les traje un pequeño dolor de cabeza, pero gracias por darme la oportunidad y por poder dar esta charla que realmente la quería dar. A mi familia por la paciencia de acompañarme en esta actividad. Al Club Cefini, del cual, bueno, pertenezco, me acompaña y me apoya siempre en todas las actividades filatélicas que realicé, artículos, talleres y exposiciones. Al grupo de estudios de papeles de sellos argentinos de Cefini, en el cual pertenezco con orgullo. Y los mismos me ayudaron a trabajar este tema de la serie Prócesis y Riquezas 3, ¿no? Pero lo más importante, justamente, lo que tenemos es la amistad, y por eso los quiero compartir con Julio Martel, Sergio Pietras, Eduardo Casirey, Martín Jalón y Claudio Mujica. Otro grupo que es muy interesante, que están haciendo un muy buen trabajo, son la gente de Cefilosa, que comanda Carlos Gómez. Con ellos nos encontramos y, bueno, intercambiamos descubrimiento, intercambiamos técnicas del tema de los papeles, todo, bueno, con ellos también mi agradecimiento. Al grupo de estudio de filatelia alemana, al cual pertenezco, y siempre me están ayudando en la historia postal. Hace una hora Cristianiza me ayudó con un sobre del revalorizado.
ajustando ahí, diciendo, sí, está bien, mandá ahí esa info, así que bueno, les agradezco también que me ayudan en esa parte. Y a un grupo muy querido y especial en mi formación filatélica llamado Asado y Filatelia, ellos saben quiénes son, y necesito agradecer a 5 filatelistas que siguen siendo mis docentes. Darío Bardi, el cual me llevó de la mano al mundo de la investigación, de los papeles, a él mi homenaje, a José Merlo, otro gran querido, del cual me transmitió la pasión por la investigación, el asombro y la alegría al descubrir algo nuevo a través de un sello, ¿no? Ver esa cara que se reía cuando descubría algo. A Miguel Casielles, por su apoyo y consejo, gracias Miguel también por este tema de hacerme de las tratativas con la charla acá con mi oficina, por su apoyo y consejos, a Andy Schlichter por transmitirme y enseñarme la esencia del por qué exponer, ¿sí? De por qué exponer y por qué ponernos contentos haciendo esa actividad. Y a Jorge Moscatelli, que está presente, a Jorge, que lo quiero mucho, por siempre cuestionarme si estoy en el camino correcto en la investigación, a veces con reto y con el cariño de un amigo al cual disfruto mucho y que tuvimos varios encuentros hace poco, así que bueno, te agradezco por todo lo que me enseñás, Jorge. Y homenaje a quienes dejaron artículos, a los quienes han investigado, a los que realmente de la mano de ellos uno puede seguir descubriendo lo hermoso que es la filatelia, la investigación, seguir sorprendiéndose de que no todo está descubierto, que esto sigue, como Voce, Ravignani, Pettigini que está presente, Revi también, Varela, Rendo, Zanini, Borrajo y muchos otros. Denle una oportunidad a la filatelia moderna, denle una oportunidad a la filatelia de los 50 para adelante, es muy linda, tiene mucha riqueza de estudio, de investigación, y bueno, espero que les haya gustado. Disculpe si en algún momento me puse un poco nervioso o me trabé, pero bueno, ya venía así que les agradezco el haberme escuchado y bueno, estoy para cualquier pregunta que les pueda satisfacer. Así que bueno, gracias por todo. Gracias, Javier, muchísimas gracias. Muy interesante Felicitaciones, presentación. Javi. Gracias, Javier. Muy bueno. Muy linda, Javier. Felicidades, muy interesante. Compleja serie, ¿eh? 60 valores, definitivamente. Con la variedad que tiene, eso es una colección entera de por sí. ¿Preguntas para Javier por ahí? Ahí está, y los veo, no los veía. Pero que tu vaso de agua estaba nervioso. Ay, Dios. Hola, Javier. ¿Cómo andás, Jorcito? ¿Bien? Muchas gracias por saludarnos por lo de Cefilosa. Muchas gracias. Por tenernos No. Muy bueno el trabajo que están haciendo. Javier, encontré un pequeño error. Sí. En la última carta está sellada con un sello de 1.000 pesos. Y vos decís que tenía 970 pesos y que la sobrecarga eran 30 centavos. Son 30 pesos. Fíjate. Sí, pues, sí, era 30 centavos son 30 pesos. Claro, bueno, está bien, perdón, 30 No, centavos sobre 90 pesos. Era 970 y el sello era de 1.000. Está bien, sí. Sí, a veces también, sí. Ahí lo puse. Compañero del truco. Está bien. Gracias. Sí, puede ser que se me haya pasado, a veces quería no acelerar, sino, viste, no quería que, bueno, la explicación sea muy larga. Sí, puede ser que se me haya escapado. Gracias, Corso. No, de nada. Muy bueno, Javier. Gracias. Hay un micrófono ahí que está. Sí, de Guillermo Petillani. Guillermo, si puedes poner tu micrófono en mute, no lo puedo poner en mute ahí. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Heinz. Sí, Javier, más que pregunta, es un agradecimiento, felicitaciones. Para un extranjero o no argentino, digamos, entender el catálogo
por ejemplo, en algún momento me traje el de Jalil, que es muy bonito, pero entender estas series tan extensas y sospechar que existen tantos papeles es imposible. Así que la presentación tuya es realmente muy relevante para entender un poquito más este campo tan amplio que está como tan concentrado en estas páginas y que cuesta seguir por las distintas series, por que tú las clasificaste en papeles y que eso ayuda a seguirle el hilo a uno. Pero en el catálogo aparecen primero sin filigrana, después con filigrana, después aparecen otros valores, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eh, no es fácil motivarse desde afuera a meterse en esto, pero tu guía es muy, muy útil, así que muchas gracias. No, bueno, gracias, Heinz, gracias a vos por esto, ¿no? Realmente me vino el agradecimiento tuyo, bueno, sé lo que son ustedes en el ámbito filatélico y a mí, bueno, me alegra esto realmente. Javier, yo quiero felicitarte porque sos uno de los jóvenes, o ya no tan joven, pero seguís siendo estudioso de la filatelia argentina y, bueno, sé los consejos que te ha dado Jorge durante mucho tiempo y la verdad que felicitarte porque no solamente por el estudio, sino que cada colección que armás, la armás con pasión, con dedicación y son todas excelentes colecciones. Así que solamente felicitarte y agradecerte por todo lo que haces por la filatelia argentina. Bueno, gracias, Miguel, no, gracias a vos, Miguel, por tus consejos también, por lo que participaste con Heinz y por Alfonso con el tema de que se podía dar la charla. Así que bueno, me resulta lindo que, bueno, que se haya convertido todo ese problema pobre en algo que les haya servido. Gracias. Bueno. Yo tengo un comentario y una pregunta. El comentario es dentro de esas mismas líneas, ¿no? Porque, como dice Heinz, yo también tengo el catálogo de Jalil y en realidad, pues esto es todo un estudio y es difícil a veces seguir porque uno tiene que tener material de referencia para saber exactamente de qué está hablando. Sobre todo para aquellos quienes coleccionamos o somos más familiares con países donde la filigrana es una cosa pues rara, ¿no? Y nosotros no existen en 2 o 3 emisiones solamente. Y lo que yo quiero también es a ti y a todos los argentinos, en realidad, felicitarlos porque si hay un catálogo de esa manera, y si hay estudios que te hablan del papel, del perforado y todo ese detalle, eso no lo ha hecho uno, eso no lo ha hecho quien lo imprimió, eso lo han hecho todos ustedes. Porque de otro modo es imposible llegar a tener eso. Entonces, felicitación global a todos los argentinos. Y con esa felicitación creo que viene la segunda parte, ¿no? Porque mencionabas de un grupo al que le agradecías, al cual a mí algún día me gustaría también participar, que se llama Asado y Filatelia. Pero me parece a mí de que muchos de esos grupos Asados y Filatelia es donde realmente todos estos estudios han empezado, pues. Sí. Si no fuera por esas cosas que a veces son tangentes a la filatelia, no llegaríamos a tener el nivel de entendimiento y estudio compartido que se llega a tener. Así que la próxima vez que esté allá me pondré yo con mi asado y mi vino también ahí a hacer algo de filatelia. Sí, muy bien. Sí, Henry, bueno, sí, vos sabés que la filatelia es, aparte de estudio, diversión y un hobby, es compartir, es amistad, es enlazar relaciones humanas, y eso es también lo más importante, ¿no? Y como decís vos, de esos asados, siempre el tema, bueno, es un dentado, pero bueno, es una forma también de compartirlo y bueno, es verdad. Y bueno, cuando Henry estés por acá, obvio que te venís con nosotros y a hacer asado y filatelia. Por ahí me han dicho que hay algo en Río Grande, así que pienso pescar en Río Grande y de ahí algo de asado por un poco Bien. más al norte. Lindo. En fin. ¿Otras preguntas por ahí? Guillermo Petillani, creo. No se puede. Yo quiero, a ver si ahora puedo.
Sí, sí, adelante, Guillermo. ¿Hay algo de ruido en tu computadora? algún Pero adelante. Una pregunta, Javier. Primero, felicitarte, lo puse ahora por escrito porque pensé que no iba a poder hablar. Felicitarte profundamente porque realmente has estudiado bárbaro todo esto, lo has expresado muy bien, una presentación perfecta, Javier. Y después una pregunta técnica. Vos dijiste como que el papel alemán que había venido al principio tenía una fluorescencia muy importante. Después los papeles nacionales, ¿en qué época empezaron a tener fluorescencia? O digamos, ¿o hay alguna diferenciación especial que hay que hacer con los papeles, si es de Witzel o de celulosa? Sí, Miguel, el primer papel fosforescente que cae en la Argentina es ese, en el 71, que fue papel alemán, porque justamente Telefunken, que venía con la máquina para automatización de clasificación de correspondencia, necesitaba ese papel justamente para la automatización, clasificar justamente con sellos fosforescentes. Ese primer papel viene con una trama cuadrillé, que si vos lo ves a trasluz, lo vas a distinguir tranquilamente. Y además tiene una fosforescencia muy fuerte. Y después vienen los nacionales, tanto Celulosa Argentina como Witzel van a producir ese papel, pero la fosforescencia va a ser mucho más débil, muchísimo más débil. La comparación es tremenda a la lámpara. Y también a través de las tramas de los papeles. No vas a ver ese cuadrillé y vas a ver unos rayados tanto en el frente en uno como en el otro, como en el dorso, o a veces trama invisible. Pero a partir de ahí aparece todo lo que vas a ver en papeles fosforescentes, y ya a partir de, yo creo, ya de los 80, ya viste, ¿no? 78, 79, ya la producción nacional del papel fosforescente va a dejar de lado el papel alemán. Es más, te digo, también yo estudié en paralelo esa década del 70 los conmemorativos, y los conmemorativos también vas a ver papeles de esta distinción en la fosforescencia, los papeles alemanes con respecto al nacional. Bueno, muchas gracias. No, Quiero hacer bueno, un gracias a mínimo, vos por tus apuntes. Bueno. quiero hacer un mínimo comentario, ¿puede ser? Adelante. Sí, quiero felicitarlo a Javier y quiero decir una cosa. Es fundamental que nos demos cuenta cuánto lugar tiene la filatelia moderna. Los postclásicos fueron modernos, ¿sí? Los siglos del año 90 eran modernos comparados con lo que eran los los barquitos y los escuditos. Así también eran modernos los San Martín en óvalo, y eran modernos la Revolución del 30. Y esto dan lugar a investigaciones, una investigación muy fructífera, que es la que hizo Javier, y es muy válida, es muy linda, porque esto deja a la posteridad un estudio sobre sobre la filatelia actual, sobre los hilos que se han utilizado hace 20, 30 años, que es esto, o 40 años, y asimismo la más moderna también es muy válido el estudio, y es para felicitarlo que se haya ocupado, y hay que valorizar ese estudio. El estudio tiene valor por el estudio y por lo que le deja a la posteridad, para los que vengan después, tengan que subirse arriba de los hombros de Javier para poder mirar más lejos. ¿Está claro? Yo creo que es fundamental y es para felicitarlo, realmente. Exacto. Carlos. Gracias, ¿dónde? Estás en mute, Carlos. Micrófono. Hola Javier, nos volvemos a encontrar. Carlos, ¿cómo andás, maestro? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Bien, Carlos. Bueno, primero quiero felicitarte, es impresionante el estudio que has hecho de papeles, de tramas. Vos sabés que yo me ocupo de la parte aérea más que nada, y tengo un bagaje de material que ya nos vamos a comunicar, te voy a mostrar el material que tengo. Tengo también multifranqueos muy grandes, de planchas completas, del 6 centavos, etcétera, que quisiera que los veamos juntos. Y bueno, estoy a tu disposición en todo lo que te pueda ayudar en la parte aérea, y felicitarte nuevamente y decir que
yo ya en el club, en la Asociación Filatélica Rosario, dije que la filatelia moderna puede traer muchísimas satisfacciones, que es un campo hermoso para comenzar, sobre todo para la gente joven, porque no es tan caro, tan costoso el material. Claro, exacto. Abre puertas y es muy, pero muy divertida, y no es la primera vez que lo digo. Los que están los compañeros de la Asociación Filatélica sabían que yo iba con mis cajas ya hace varios años, mostrando constantemente la parte aérea de la filatelia moderna. Muchas gracias por compartir tu conocimiento y seguramente vamos a estar en contacto. Gracias, Carlos. Muy, muy amable, ¿eh? Gracias, maestro. ¿Alguna nota adicional por ahí? No veo a nadie. Bueno, Javier, nuevamente, muchísimas gracias. Un tema bastante interesante. Bueno, una serie tan larga que lo hace más meritorio, creo yo. Y bueno, gracias, Henry, gracias. Sí. Y el día de mañana...